Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. El Departamento de Obras Públicas se prepara para las elecciones 2024. DEACI e IDEA realizan taller para jóvenes emprendedores. Tragedia en accidente vial, 5 jóvenes perdieron la vida en Colombia. Denuncias, torturas a menores de edad detenidos en Venezuela. Joven se cae en plena entrevista. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y que se alisten para tener la mejor semana de todas. Como sabemos, este próximo 6 de diciembre se van a llevar a cabo las elecciones en Aruba. A pesar de que son unas elecciones que son llamadas rápidas debido a lo que ocurrió con el gobierno actual, ante esto el Departamento de Obras Públicas tiene 2 meses para poderse preparar para lo que serán estas elecciones. Como sabemos, estamos exactamente a 2 meses que se lleven a cabo las elecciones en Aruba. Distintas instancias, departamentos están trabajando fuertemente para que en estos próximos 2 meses puedan estar totalmente listos para lo que serán estas elecciones. Ante esto, por ejemplo, el Departamento de Obras Públicas ya ha comenzado con sus trabajos de preparación. DOA, la tarea principal que tiene en las elecciones es buscar que todas las urnas se encuentren en un buen estado. Si necesitan, por ejemplo, luz, pintura o colocar alguna rampa para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, puedan tener un acceso posible para todas las personas, haciendo distintos trabajos también en las urnas para poder así de esta manera buscar no solamente un espacio adecuado para las personas que van a emitir su voto, pero también para los que van a estar allí en las mesas de votación, lo que se conoce como los jurados. Ante esto, están trabajando arduamente. También están colocando barricadas en la parte de afuera para poder guiar a las personas y al final colocar borches de indicación en donde se encuentra situada la urna. Para esto, el Departamento de Obras Públicas tiene sus coordinadores y también sus equipos líderes para comenzar con los trabajos preparativos para lo que trata esta fecha importante. Hoy empezó un taller para jóvenes emprendedores con una duración de 3 días en donde los jóvenes de edades entre 2 y 17 años podrán recibir información y herramientas para ser emprendedores, para poder tener un negocio y también un plan de negocios. Ante esto tuvimos la oportunidad de estar allí al inicio de este taller. El Departamento de Asuntos Económicos estamos hoy contentos de recibir a tantos jóvenes o quieren empezar a aprender qué es ser un joven emprendedor. Yo tuve la dicha esta mañana de dar la introducción, pero también para que ellos empiecen a generar ideas, porque como es un taller de 3 días, al tercer día ellos van a terminar con su plan de negocio para que ellos realmente, si después desean, pueden empezar a emprender. Durante estos 3 días ellos van a conseguir también diferentes facilitadores, presentadores que van a dar ejemplos propios. Yo empecé esta mañana para mostrarles que hay otros jóvenes que lo lograron, pero hay también algunos que aunque al principio fue un no, después ellos resultaron ser exitosos y millonarios. Entonces todo es posible, pero con la guía necesaria y otra vez aquí en el Departamento de Asuntos Económicos, en la unidad de IDEA, con mi colega Judela Trem y Luela Cruz, toda esta información es completamente gratis. Entonces ellos tienen la posibilidad, si de verdadmente tienen una idea y quieren empezar a emprender, les esperamos todos acá porque es completamente gratis y no hay nada que temer o perder. Lo que me tem para pedir bastante todo lo que es disciplina, tá algo que de minha opinião me tá muito importante para se você é um entrepreneur para botin. Dus basically disciplina tá é vos de momento que tu pensava que bueno te ganhar assim algo, pero você consegue para sacar resultado positivo. Basically disciplina tá everything. Not de music só, pero também por exemplo, com meu bus também, para construir meu bus, mesmo trabalhar vários vezes para YouTube, wag vídeo na largo, compact, trago simplesmente grande machine para me pôr a corda da mesmo assim, por exemplo, hobby ko sa business, hobby ko sa marketing também para me sacar para scale up meu business.
Ito rin sa natin tumakan ko disiplina. Sa natin yung disiplina, binulo por siya sa kinang. Amalo bisa be delusional. Delusional itong palabra ko, pibiyata warda link ko negativo. So ito man bro, but that delusional. Padunong buong example, buong brother di mi, Jayon, por example, gagit sa berta delusional. Tra music, sa berta da bisa mi kita make it big. Perché para pensa mucha di un país di 120,000, yan ko tabi ni país sa kita bay tra di artista na mas grande na mundo, kita J Balvin. E después de say, ito tra de kanti ka ng mas grande riba YouTube, ko kanti ka X ko things ko mi 2 of the 3 billion views. Entonces, ito de kanti ka ng mas grande na mundo. Entonces, ito algo be delusional. Mi sabar bisa be delusional, laga po kung ng zonas crazy enough. Pa ora po make it, po echt bisa ko si ma-make it. E de mi caso, ela salimi positivo. Delusional, just be delusional. Laga po stories zona crazy, pero traha duro pesi. Entonces, no kumita bisa po zomar, be delusional, ibang tabi asinada na caso pa po make it big. Entonces, be delusional, pero trapa tambe, pa después po bisa izen ko si ma-make it. Mi story tata zona crazy, pero ma-make it. Pero ba't ko traha duro si papapuse frase na isi din futuro. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia con una tragedia que enluta a 5 familias. Jóvenes que estaban estudiando para ser veterinarias estaban haciendo un trayecto entre la vía Bogotá y allí La Mesa. Lastimosamente, en un desvío, allí el bus perdió el control y estas 5 jóvenes fallecieron. Otras 20 personas resultaron heridas. El dolor se hacía evidente en las afueras del hospital de Mosquera, Cundinamarca, donde los familiares de los estudiantes involucrados en el trágico accidente se reunían angustiados a la espera de noticias sobre el estado de salud de sus seres queridos. El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 96 de la vía Mosquera-La Mesa, en una curva pronunciada de la zona de Curubital. El bus, perteneciente a la empresa TCI Turiscol, perdió el control y se volcó. Se trataba de un grupo de estudiantes de veterinaria entre los 17 y 22 años que iban a prestar apoyo social en el municipio de Boyacá. Yo pensé lo peor, no me dieron estatus significativo de la salud de mi hermana. Sin embargo, pues ya posterior empezamos a hablar con ella, nos dijo que no podía mover sus piernas, no podía caminar. Sin embargo, ya pues le hicieron exámenes y aparentemente está mejor. De los 23 estudiantes lesionados que fueron trasladados a los diferentes centros médicos, 2 fueron dados de alta. Esta joven de tan solo 20 años es sobreviviente. Sin embargo, la inunda la tristeza de saber que su mejor amiga sigue en cuidados intensivos, luchando por su vida. Lastimosamente perdió un brazo. Ha sufrido 2 paros cardíacos, en estos momentos está en la UCI. Son muchas las preguntas que vienen a la cabeza de los directivos del centro educativo, encargados de esta jornada de estudiantes. No entienden cómo una visita que se había postergado y se reprogramó para este fin de semana terminó en tragedia. La verdad ha sido una práctica que era para hace 15 días, no pudimos asistir por los incendios de la vereda Boyacá y hoy por fin podían ir a realizar el apoyo y nos cogió esto. Cambiando de tema, denuncian torturas a jóvenes que se encuentran todavía detenidos en Venezuela. Sabemos que después del 28 de julio, cuando se llevaron a cabo las elecciones en este país, muchos jóvenes y personas salieron a protestar. Muchos de ellos fueron detenidos y sus mamás en la parte de afuera de estos establecimientos piden justicia y que están en libertad. Así gritaban desde el interior de este centro de reclusión ubicado en La Guaira niños y jóvenes menores de edad presos tras las protestas postelectorales. Uno de ellos, de apenas 15 años, se desmayó y tuvieron que trasladarlo a un centro asistencial. Las madres, por temor a represalias, declararon a Noticias Caracol protegiendo su identidad. Incluso al grupito que agarraron con él, todos los golpearon. Ese día de la detención. Ese día de la detención. Porque no es solamente el hijo mío, son el hijo de muchas madres
Otra madre de un joven beisbolista y prospecto a jugador profesional también clamó por la libertad de su hijo, a quien fueron a buscar a su casa para detenerlo, acusándolo de haber protestado tras las elecciones. Lo hicieron operación Tuntún y al no conseguirlo a él me fueron a buscar a mí en mi trabajo. Terrorismo, incitación al odio y obstrucción a las vías públicas. Que ya él está esperando el proceso, pero ya está desesperado, ya él llora. Ya me dice que no aguanta, no está acostumbrado a estar allí. Hace unas horas un grupo de madres cuyos hijos menores de edad están presos en otros estados del país denunciaron desnutrición y tratos crueles hacia sus hijos, luego de interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia. Mi hijo está desnutrido, mi hijo está enfermo. Están dándole comida con gusano, no les están dando agua. Hay muchachos con problemas de salud graves, han intentado suicidarse varios. A estos jóvenes no les permiten defensa privada. Muchos de ellos ya pasaron a juicio acusados, entre otros delitos, de terrorismo. Entre tanto, en Colombia una familia se encuentra consternada porque ya va a ser un año de que no encuentran el paradero de dos jóvenes que salieron hacia México buscando nuevas oportunidades. Allí sus familiares le piden a la Cancillería colombiana que pueda intervenir para poder conocer el paradero de estos jóvenes. Ellos son Gerlen Surmay Agames y Rafael Enrique Agames García, dos jóvenes de 26 y 25 años de edad que viajaron hace un año a Zacatecas en México. Señalan sus familias que en busca de mejores oportunidades. Ellos se colocaron en contacto, pues se hicieron amigos por medio de las redes sociales, y mal no estoy, fue que se hicieron amigos. Y este señor allá, el señor Eduardo Garay de México, él fue el que les dijo que pues que allá había más oportunidades de trabajo, que si ellos deseaban que pues que podían ir a trabajar a su país, y eso fue lo que ellos hicieron. Este video fue el último que le enviaron a sus familiares desde Cancún. Llenos de sueños emprendieron el viaje, pero 15 días después de estar en México, su familia perdió rastro de ellos. Desaparecieron de Zacatecas. Las versiones que a nosotros nos contó el jefe que ellos tenían en ese momento era que pues llegaron unos hombres y al lugar donde ellos se encontraban, en el sitio donde se desaparecieron, fue en un billar llamado Bola 8 en el centro de Zacatecas, México. Que llegaron y que los montaron a una camioneta, que los amarraron con los propios cordones de sus zapatos, y desde entonces, desde ese día desde el día 9 de septiembre del 2023, nosotros no sabemos absolutamente nada de la vida de ellos dos. Ahora su familia clama ayuda del gobierno nacional para saber qué pasó con ellos. Sí, señorita, hay una denuncia en el Consulado de México en Colombia, en Fiscalía de aquí Bucaramanga, y si no estoy muy bien, en la Cancillería de Bogotá también, pero realmente la respuesta, la verdad, han sido muy pocas. Señalan que en México ya está la denuncia por desaparición. En Bucaramanga la familia Gámez espera saber en dónde están sus seres queridos. Así son los deslaves que se están viviendo en Los Ángeles actualmente después del paso del huracán. Pues ante esto hay muchas familias que tuvieron que salir de sus casas debido al sistema que allí se está manejando y que lamentablemente podría poner en riesgo sus vidas. El informe es de La Voz de América. Lo que con anterioridad fue una transitada calle, ahora ha quedado hundida e intransitable debido a los deslaves que han venido ocurriendo durante los últimos meses en esta comunidad. Y necesitamos ayuda y nadie está ayudando a nosotros, Estado, gobernador, federal, nadie. Muchas residencias han quedado inhabitables, la gente ha tenido que abandonarlas y según residentes, las que quedan en pie con el paso de los días se deterioran más y más. En su desesperación, los residentes salen a protestar exigiendo ser escuchados. Decenas de afectados recientemente aprovecharon la visita del candidato a la presidencia Donald Trump para llamar la atención. Queremos salvar nuestras casas, queremos que se tome acción para ayudarnos. Recientemente, el gobernador de California declaró esta zona como una zona de desastre, pero la ayuda, según ellos, no ha llegado. La calle es que tan difícil a caminar, es que nos abandonaron. Según residentes, en las casas que aún están habitables existe otro tipo de problema, ya que los deslaves y movimientos de tierra han afectado las líneas de agua, luz y gas. Por consiguiente, no tienen ese tipo de servicios.
Janice Hahn, supervisora de ese distrito, le comentó a La Voz de América en un correo electrónico que recientemente se aprobó un fondo de ayuda de $10,000 para cada uno de los afectados, pero algunos residentes consideran que esa ayuda no es suficiente y piden apoyo de autoridades estatales y federales, como cuando existe un desastre natural. Muy triste, muy enojada y desesperada para ayudar. Según expertos, los deslaves son consecuencia de la cantidad de agua de lluvia acumulada en el subsuelo y el acomodamiento de la tierra. Cambiando de tema, afortunadamente ya hay un cese en la huelga que se estaba desarrollando en los distintos muelles en los Estados Unidos y que esto ha generado también un efecto dominó con distintos importadores en distintos países. Según lo que han declarado, allí hay varios puntos sobre la mesa, entre ellos el aumento del 60% salarial. El paro de más de 40,000 trabajadores portuarios en Estados Unidos, que mantenía detenidas las operaciones en 14 puertos importantes, ha llegado a su fin. Una negociación que involucra un aumento salarial de 62% para los próximos 6 años. La noticia alivia más allá que las tensiones sindicales. Por supuesto, la connotación política está de por medio, pero es sano que haya habido una detención en el impasse que se tiene. Esto va a seguir porque ellos dijeron, bueno, vamos a parar por ahora y va a venir una negociación después. De haberse prolongado el paro, las consecuencias habrían sido devastadoras para la economía estadounidense y global, según expertos consultados por Voz de América, quienes estiman que el peligro permanece por tratarse de un acuerdo temporal. Puertos alternativos como el Canal de Panamá, que está muy cerca, se ve obligado a empezar a recibir algunos de estos buques de carga que no estaba en su programación. Lo más probable es que, de nuevo, si se prolongara la huelga de los puertos de Estados Unidos en el tiempo, empecemos a ver largas colas de barcos parados, esperando pasar por el Canal de Panamá. Gobiernos de la región subrayan la importancia de haber alcanzado un acuerdo. República Dominicana mueve casi 3 millones de TEUs al año y es un hub para el Caribe completo y Centroamérica. Y eso sería de gran impacto, una interrupción en el flujo de los contenedores para la República Dominicana, que ya recuerden que lo hemos vivido con el tema del COVID. La huelga duró 3 días y generó pérdidas diarias de hasta $5,000 millones. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Concientización sobre la meningitis. Una joven muestra una máquina en un supermercado del Reino Unido. Conservando isla con tecnología, sepan innovando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom di ko may suota kay baby kidin. Sim, me suota ko na kidin. Anto kiko. No, ako. Nós sabemos para nós tá para para dentro. Então manem me bisa mai cava. Baby e rende grande, me se queda para fosse por 2 horas. No momento de spray. Kibo que men. Me tá bien quanto? No, me bisa 6 horas só, que o com mais me se queda por menos 2 horas para fogo. Pinse kamay. Mai, por con esse? Ah, sim, me por con ele. O começo me tava por con ele tempo de esquito. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dentro back, não promete? Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá já sunchi. Maybelline New York. New Firework Mascara. Firework it. 360-degree extraordinary lash impact. Super Spark Brush for a fully flared look. New Firework Mascara. Maybelline New York.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Este fin de semana se llevó a cabo el Día de la Concientización sobre la meningitis, pues un problema que puede afectar a muchísimas personas y que si no se trata a tiempo podría llegar hasta la muerte. Sin embargo, según lo que ha indicado el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos, cada vez más han tenido avances para poder controlar esta enfermedad. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. En el 2013, la estudiante de segundo año universitario Emily Stillman llamó a casa con un dolor de cabeza. Pensé que tenía gripe. Ella pensaba que estaba demasiado cansada. La próxima llamada que su madre recibió fue del hospital. Le informaron que su hija contrajo meningococcemia. Emily murió al día siguiente. Emily no tuvo oportunidad. Alice Stillman dice que pensó que su hija había sido vacunada contra todas las formas de meningitis, pero hace 11 años la vacuna para proteger contra la forma de la enfermedad que Emily contrajo aún no había salido. La meningitis meningocócica actúa rápidamente y es altamente peligrosa. Stillman, junto con otras personas, lanzó la Sociedad Estadounidense para la Prevención de Meningitis para crear conciencia sobre la enfermedad, que típicamente es causada por 5 tipos de bacteria meningocócica. Las vacunas para proteger contra todas están ahora disponibles en Estados Unidos y son recomendadas para los adolescentes y aquellos con factores de riesgo o condiciones médicas subyacentes como el VIH. La vacuna contra el meningococo B no es obligatoria. Por eso las personas que trabajan con la ONG dicen que es importante que los proveedores de salud y los padres, como Stillman, estén pendientes de las vacunas. Es importante que todos los padres sepan qué vacunas reciben sus hijos para asegurarse de que tengan protección contra todos los 5 serogrupos. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a esta joven que visitó el Reino Unido en un supermercado y quedó en shock con un aparato que encontró, pues esta misma persona pudo controlar todas las compras que estaba haciendo en ese supermercado. En los últimos días, un video de TikTok compartido por una usuaria generó gran revuelo en las redes sociales al mostrar una nueva tecnología implementada en un supermercado del Reino Unido. La familia española que reside actualmente en Londres y realiza posteos diarios sobre su vida cotidiana, compartió una curiosa innovación para evitar pasar por una caja tradicional. Muchos se posicionaron en contra de este sistema por poner en riesgo puestos de trabajo. En este video se observa a la usuaria mostrando un estante con pequeñas pantallas en la entrada del establecimiento. Quería enseñarles una cosa muy curiosa aquí en Reino Unido. El mecanismo permite a los usuarios escanear los productos mientras realizan sus compras y pagarlos mediante una aplicación móvil o tarjeta al finalizar. Esto elimina la necesidad de pasar por una caja atendida por un personal. Fueron pocos los que consideraron a la tecnología como un avance conveniente. La mayoría de comentarios fueron de individuos que temen que podría afectar negativamente los empleos tradicionales de los cajeros. Y si hablamos de las historias que se viralizan, una joven se encontraba haciendo una entrevista laboral a través de su computador y sufrió un pequeño accidente. Todo esto quedó registrado por su celular. Una entrevista de trabajo siempre genera nervios, pero pocas experiencias pueden compararse a la que vivió Yesenia, una joven de Nueva York, en Estados Unidos, que se hizo viral en redes sociales por un incidente inesperado. Su silla se rompió en plena videollamada con una posible futura jefe. Yesenia se conectó a través de esta videollamada para una entrevista de trabajo. Aspiraba a un puesto como asistente de planificación logística en una empresa y todo parecía transcurrir con normalidad hasta que su silla colapsó de repente. Mientras hablaba con la entrevistadora, cayó al suelo en medio de la conversación. A pesar de la sorpresa y la incomodidad de este momento, la mujer intentó recomponerse de inmediato para continuar con la charla. Sin embargo, la tensión se transformó en risas. Perdón, se rompió mi silla, según dijo. Asimismo, la joven había colocado aparentemente una cámara adicional en su habitación para grabar su desempeño durante la entrevista, lo que hizo que toda la escena quedara capturada y luego la compartió en las redes sociales.
Y a esta hora nuestro recomendado del día viene por parte de nuestro aeropuerto internacional Reina Beatrix junto con Avianca. Colombia es un destino vibrante que ha tenido una gran acogida por sus hermosos paisajes, diversidad gastronómica y cultural, y también gracias a la aerolínea Avianca podemos viajar de forma directa a ciudades encantadoras como Bogotá o Medellín. Haz sus reservaciones hoy mismo a través de www.avianca.com y conoce las frecuencias que tienen. O también para más información de nuestro aeropuerto podrán ingresar a www.airportaruba.com. Y llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y ustedes no van a creer las siguientes imágenes. Unos jóvenes están paseando su mascota en un carrito y allí una persona se da cuenta que era un cerdo el que estaba en el coche. Ahora sí que ya lo he visto todo. Un usuario de TikTok conocido como Garnica se encontraba en la ventana de su casa y se topó con una escena que nunca imaginó presenciar. Una pareja paseaba y cuidaba a un cerdo como si fuera su propio hijo. La escena que presenció este joven parecía que desde un inicio totalmente iba a ser normal. Una pareja con un carrito de bebé, una tranquila noche al aire libre. Pero sin embargo, al mirar de cerca, allí se descubrió que lo que descansaba plácidamente en el cochecito no era un recién nacido, sino un cerdo. Este chanchito se mostraba muy tranquilo y era cuidado con la misma dedicación con la que un padre alimentaría a su hijo. El joven no pudo evitar grabar el momento en este video y subirlo a las redes. Y cerramos con nuestra emisión de hoy lunes con esta bonita relación entre un perrito y un bebé, y allí sus padres decidieron subirlo a las redes sociales mostrando el amor que tiene la mascota por el bebé. Los perros son grandes compañeros del ser humano y algunas razas tienen ciertas características en su personalidad que los vuelve ideal para algunos contextos. Por ejemplo, el pastor alemán es muy bueno para las familias que integran niños pequeños porque tienen empatía y sentido de cuidado que los vuelve especial en estos casos. Y así quedó retratado en un tierno video que se viralizó, donde un ejemplar hace reír a carcajadas a un bebé en el patio de su casa. Esta semana, este video viral en las redes evidenció la buena relación que tienen los seres humanos con los perros. En este caso, compartieron cómo un pastor alemán juega con un pequeño bebé en el patio de la casa. Allí se puede ver el perrito que le pasa la lengua por la cara del menor, quien comienza a reírse. El pequeño se balancea hasta que ambos caen al suelo para más carcajadas. El perro, que tiene un especial instinto con los niños, abre el hocico cuidadosamente para seguir jugando con él sin lastimarlo y lo toma de los brazos. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy de parte de todo el equipo que hace posible Primera Plana. Les damos las gracias por su sintonía. Recuerde que en redes sociales nos encuentran, estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos en Telaruba. Nos volvemos a ver mañana en una nueva emisión.